En este video vamos a hallar la proyección del vector A sobre el vector B, es decir, trazando una línea paralela al vector B y que pase por la punta del vector A. Ese vector que se forma desde el origen hasta esa línea punteada es lo que llamamos la proyección. Y la longitud de este vector que se forma, si lo midiésemos con una regla, sería la norma del vector proyección, pero aquí no vamos a medir nada porque lo vamos a hacer de forma analítica, ya que si estos vectores estuviesen en R3 o mayores dimensiones, pues se complica mucho más hacer las cosas geométricamente. Entonces vamos a decir que este vector proyección es t veces el vector B, o multiplicado por un escalar. Y vamos a usar esta ecuación, ya que en esta ecuación tenemos el coseno de teta y todos sabemos que la componente de un vector sobre otro pues está dado por el coseno de teta. En este caso sería la longitud del cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería la norma de A o la longitud de A, y tenemos que esto es igual a punto B dividido entre las normas de A, la norma de B. Bien, y lo que queremos es el vector T de B, entonces vamos a despejarlo. Entonces simplemente paso la norma de A a multiplicar y vemos que podemos cancelar esas dos normas ya que son escalares. Entonces vemos que en el denominador solo nos queda la norma de B. Y sabemos que la norma de B, el resultado de esto es un número real. Y a este módulo es a lo que se le llama la componente del vector A sobre el vector B. Esto quiere decir que es la longitud de este vector que tenemos acá. Pero esa longitud no me da las coordenadas de ese vector. Es decir, ese vector pudiera estar en cualquier parte de este plano cartesiano. Si yo necesito las coordenadas de ese vector proyección, ¿cuáles serían? Pues es muy fácil si recordamos que en el video anterior vimos lo que es un vector unitario. Básicamente, si yo obtengo el vector unitario del vector B, pues si multiplico la longitud de este vector proyección por ese vector unitario me va a quedar el vector T de B. En otras palabras, lo que hace el vector unitario es direccionar la longitud que yo ya obtengo. Es decir, vamos a multiplicar toda esta ecuación por un vector unitario. Y sabemos que un vector unitario es el vector B dividido entre su longitud. Esta sería la ecuación que necesitamos para hallar el vector proyección. Pero la podemos simplificar un poco más porque podemos meter esta norma dentro de este paréntesis y nos queda como norma de B toda al cuadrado multiplicado por el vector B. Y también veamos que a este lado, si el escalar t lo saco de la norma y divido entre la norma de b y multiplico por el b que tengo afuera, que es un vector, pues obtengo que estos dos se cancelan. Por lo tanto, lo que tengo es un escalar t multiplicado por un vector. Es decir, me deshice de la norma y lo que tengo aquí es un vector. Como resultado, esto me tiene que dar un vector, ¿no? Es evidente. Y a este lado también me debe dar un vector porque sabemos que un producto punto tiene como resultado un escalar y la norma de b al cuadrado pues también tiene como resultado otro escalar. Así que esto me va a dar un valor real, ¿no?, que vamos a multiplicar por un vector. Por lo tanto, vamos a obtener un vector. Entonces voy a hacer un ejemplo de cómo se usa la ecuación que acabamos de encontrar. Entonces tenemos el vector u, que es 4,2, y el vector v, que es menos 3,3. Por supuesto, es otro dibujo. Y este ejercicio es muy interesante porque, como se puede ver, no es tan intuitiva la proyección que este vector, que se llama v, tiene sobre el vector u, que está en azul. Pero eso no es problema porque para eso tenemos la ecuación. Así que lo primero que nos dice es que hagamos un producto punto entre los dos vectores 4,2 y menos 3,3. Ahora bien, como en la ecuación tenemos a y b y aquí tenemos los vectores u y v, no nos confundamos pensando quién es u y v para esta proyección. Y es fácil de definir quién va a ir dividiendo porque sabemos que queremos proyectar el vector rojo sobre el vector azul, o sea sobre u. Entonces el vector unitario
que vamos a multiplicar va a ser u, que suele escribirse de esta manera. Se escribe proyección de b y aquí se pone pequeño sobre u. Entonces aquí divido sobre la norma de u, que es 4,2, es decir, raíz de 4 al cuadrado es 16 más 2 al cuadrado es 4, todo elevado al cuadrado, así que la raíz se elimina y multiplico por el vector u, el mismo vector por el cual dividí, que es 4,2. Y esto va a ser igual a mi vector proyección de v sobre u. Entonces este producto punto es 4 por menos 3 es menos 12, más la siguiente componente es 2 por 3 es 6, todo dividido entre 20 porque la raíz se cancela, y el resultado de esto lo multiplico por el vector 4,2. De esta forma tenemos que menos 6 sobre 20 se le puede sacar mitad y mitad, tendremos 3 sobre 10 y todo eso lo multiplico por el vector. Esto me va a dar una componente negativa en x menos 1,2 y una componente negativa en y. Y los escribo así con fines de graficar esto en el plano cartesiano. Porque si yo ubico ese punto que está más o menos por aquí, lo que quiere decir es que tenemos una proyección negativa. Lo cual es lógico porque este vector v está un poco inclinado. Y para ver mejor lo que sucede aquí, yo he graficado este vector en una página que se llama GeoGebra y se puede ver dónde está ubicado ese punto. También tracé una línea recta que se ve de color verde y esa recta perpendicular a el vector u quiere decir que si usáramos geometría analítica, producto de rectas perpendiculares igual a menos 1 y las ecuaciones de estas rectas, pues también llegaríamos a este mismo punto, y usando también la distancia entre dos puntos, entre el punto D y el punto C, que todos sabemos que es raíz de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, es decir, el teorema de Pitágoras de toda la vida. Pero lo que quiero que vean con esto es que esta distancia que hemos hallado, la distancia CD, se corresponde con la magnitud o la longitud del vector proyección que acabamos de hallar. Lo que sucede es que con geometría esto es muy complicado, incluso aún más si estuviésemos tratando con vectores en el espacio R3 o R4, aún más complicado. Y aquí lo hemos hecho en 2 minutos simplemente usando los vectores, en lugar de usar rectas y puntos y pendientes.